El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, hija, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Y fíjate, Ángel, y qué bueno que está Rafael acá y vamos a dedicar un par de minutos más. Fíjate que el mismo apóstol Juan cometió un error porque era falible. ¿Cuál fue el error que cometió el apóstol Juan y quedó plasmado en la escritura? Que se postró ante un ángel y le quería dar proscuneo. Y el ángel le dijo, no, levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora. Proscuneo en griego, que ese es el problema que tienen muchos amigos católicos, que el Señor los va a sacar de ese error. El ángel le dijo, adora solamente a Dios, porque Juan había cometido un error. Juan, al escuchar la corrección del ángel, se paró Juan y quedó por escrito para que sepamos que hasta los apóstoles cometieron errores en su momento. Pedro, cuando estaba judaizando, que vivía cuando estaba con los judíos como judío y con los gentiles vivía como gentil, y Pablo le dijo hipócrita. O sea, que un hermano te llame a ti de frontal, mira, tú estás en hipocresía, tienes que corregirte, eso no tiene nada de malo. Aquí hay gente que con este evangelicalismo pop, con esta visión ecuménica, hay gente que no quieren que lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Así mismo. Es más, yo estoy peleando hasta con los veganos y los vegetarianos, porque todavía no comprendo cómo tú lees la Biblia y de repente dices que no, lo que pasa es que yo soy vegetariano porque tengo que respetar los animales. Bueno, yo quiero saber cómo a Pedro le aparece, hablando en modernismo, un banner del cielo y el Señor le dice, mata y come. Cuando tú mataste una lechuga, o mataste un repollo, o mataste una zanahoria, nunca. Entonces, tenemos, o sea, cosas tan sencillas. Pero lógico, el enemigo lo único que hace es enmascarar cosas que anteriormente sucedían y lo ha traído a esta nueva era. Por eso es que la palabra del Señor dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. No salirnos en la palabra, sino renovar nuestro entendimiento y observar qué es lo que está pasando ahora. Que anteriormente pasaba, no es que nunca haya pasado. Anteriormente pasaba. Cómo Satanás ahora lo ha maquillado y te lo está trayendo nuevamente hacia adelante. Para darle la palabra al hermano Rafael Cruz, que me hacía falta, yo estos días ahí pasando, yo sin poder hacer transmisión ahí con Rafael y con Ángel Paz. Mira lo que dice el Papa Francisco en una reunión que sostuvo con el líder musulmán Al-Azhar. Escuchen, palabra del máximo pontífice, el que tiene las llaves, el que Santiago Alarcón estaba refutando. A él, el Papa Francisco, mira lo que afirma. Hay fraternidad entre creyentes en Dios, incluyendo ustedes, mis hermanos musulmanes. ¿Sabe por qué? Porque dice el Papa Francisco, como dice el Lumen Gentium, como dice el Catecismo,
que ellos sirven al mismo Dios. Ellos siguen la fe de Abraham, los musulmanes. ¿Cómo le van a predicar a Cristo si ellos siguen al mismo Dios y tienen el designio de la salvación? O sea, la pregunta es, el Papa Francisco le predicó a esos musulmanes, al líder musulmán, al-Azhar, que ellos estaban condenados, estaban en la perdición si no aceptaban a Cristo como que murió y resucitó, el Mesías verdadero, el Hijo de Dios. Nunca le predican así. Entonces, ¿qué hace Alarcón? Refuta a su propio magisterio. Rafael, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Ya se te acabó tu carrera de narrador deportivo? No, por ponerme de narrador me dieron, me dijeron, te paramos transmisión ahí. Ya, uno aprende. No solo a mí, el hermano Osman también. Sí, también a Osman, sí. también a Osman. Pero solamente era la transmisión, ya estamos de vuelta. Cuéntame, Rafael, mira, Alarcón refutando el catecismo, ¿qué te parece eso? Sí, lo que pasa que si siguieran lo que dice todo lo que vino del Concilio Vaticano II para acá, pues no se pudiera hacer apologética en contra de los protestantes, ni de otras, ni siquiera de ateos. Lo que dice el concilio de aquí desde que fue el concilio para acá, sí, es que se puede plasmar tu creencia, se puede pues analizar, entrar en pláticas, pero no en debates que sean muy agresivos, y tampoco ir en contra de nada. No se puede ir en contra absolutamente de nada. ¿A qué me refiero con nada? No pueden ir contra los protestantes, no pueden ir contra los judíos, no pueden ir contra los musulmanes. Alarcón estaba haciendo escatología usando su libertad de conciencia. O sea, él haciendo escatología, él estaba refutando su magisterio. Eso se puede hacer. O sea, ¿puede alguien hacer escatología yendo en contra del Concilio Vaticano II? Pues es lo que pasa, que ahorita ya en mi punto de vista, ¿no? En mi visión, es que no haya un respeto de lo que es el magisterio. A nadie le importa, o todo el mundo está ignorando lo que dice el magisterio, y dan sus propias razones al respecto. Pero en sí la Iglesia Católica, hubo una apertura en el Concilio Vaticano II, una apertura para otras visiones, aun cuando sean estas visiones que ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio, se les da los medios de salvación. Te lo voy a resumir así, mira, el numeral 846 es el que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, pero lo que dice el numeral ese es que la iglesia es de Cristo, y Cristo puede llegar de otras maneras que no sea con la plenitud de la fe y de los sacramentos que están dentro de la Iglesia Católica. Pero aún así, otras personas pueden tener un alumbramiento, pueden llegar a la salvación por medio de Cristo. Entonces, ahí es donde dicen, no hay controversia, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y Cristo puede salvar fuera de su propia congregación formal, te lo voy a poner así, con los sacramentos, con todos los pasos que tiene que seguir un católico para tener lo que ellos le llaman la plenitud de la fe. Y ahí es donde surge el 838, el numeral 838, donde incluye a los protestantes, siempre y cuando pues cumplan con ciertos requisitos, como el bautismo y la Trinidad, ¿no? Que sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Correcto. Ahí ya lo que dice, literalmente dice, quienes creen en Cristo y recibieron válidamente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Están en cierta comunión, es decir, le llega el medio de salvación. Los protestantes se salvan mediante el bautismo y el bautismo trinitario. Menciona a los ortodoxos también, que esta comunión, que es muy profunda y que falta un poquito para que se vuelvan a unir. Ya les da la salvación también a los ortodoxos.
Esto viene en el Unitatis Redintegratio, numeral 5. El 839, ahí pasa a las personas que no han oído el Evangelio y que están ordenadas en el pueblo de Dios de diferentes maneras, que si te portas bien, que si se te manifiesta la palabra de Dios de alguna manera fuera del Evangelio, también puedes salvarte. En el Catecismo 841 habla de las relaciones de la iglesia con los musulmanes. El designio de la salvación abarca también a los que reconocen al Creador. Y ahí viene otro desarrollo en donde dice que los musulmanes tienen el designio de la salvación. Así que los musulmanes, creyendo lo que creen, también se pueden salvar. El 847 habla a los que sin culpa propia no conocen a Cristo y a su iglesia. Y el numeral, otro numeral habla de los judíos, de los que también tienen el designio de la salvación. Es decir, a partir del Concilio Vaticano II, por la acción de Cristo, sí, hay medios de salvación. Okay. Y lo que, entonces, si me voy con los protestantes, por ejemplo, no tienen por qué andarle refutando si la misma Iglesia Católica valida su medio de salvación. Y cada vez que sale un apologista católico diciendo eso es falso, eso no sirve y se van a perder y que la sola escritura es un asco y todo este tipo de cosas, están diciendo que su propia iglesia se equivocó porque no podrían aceptar algo que es falso como verdadero. Y la Iglesia Católica ya aceptó, romana, ya aceptó que en las congregaciones protestantes está el designio de la salvación. Y lo reconocen mediante el bautismo y no dicen mediante el bautismo de niños, de adultos, de ancianos, no menciona nada. Con que te hayas bautizado nada más y hayas recibido el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú ya entras a ese medio de salvación, siempre buscando pues la gloria de Cristo. Ahí entran los protestantes. Nadie está haciendo eso. Nadie está haciendo eso. En realidad no entran los protestantes porque el protestante que ellos predican, mira lo que predica el catolicismo romano. Máximo pontífice infalible. Inmaculada, o sea, María, Asunción y todo lo que tiene que ver con la jerarquía de María. Si no aceptamos eso, nosotros no vamos al cielo. No. Eso es lo que... Escucha. No, sí. eso es del católico. Si tú eres del católico. Esas son las cosas que dicen que no hay contradicción, pero para mí sí la hay. Si dentro de la iglesia católica tú eres un católico y te rebelas contra los dogmas y no los crees, como fue en mi caso, que yo no pude creer ni en la infalibilidad ni en los dogmas marianos, por más que le eché ganitas, sí, ya no perteneces a la iglesia católica. La iglesia católica. La iglesia sí. Ahí voy, Rafael. Tú eres protestante. La gran mayoría de personas protestantes, muchos de ellos salieron de la iglesia católica romana. ¿A dónde terminan ellos? En el infierno. No, eso es mentira de Max, mentira del diablo, como diría Max Roper. Max Roper mostró los documentos. Si tú eres católico romano y tú abandonas el catolicismo romano y tú reniegas del catolicismo romano y te vas para el protestantismo, usted se va para el infierno, Rafael. No, si te vuelves apóstata. Espérame, Carlitos, cálmate. Pero apóstate ¿en qué sentido? Si te vuelves en contra, si tú estuviste adentro y de repente dices que todo apesta y que tú te rebelas y vas en contra para destruir a la iglesia católica, ahí te conviertes en apóstol. Rafael, toda persona que estaba en el catolicismo romano y abandona el catolicismo romano y se hace protestante y comienza a predicar que es mentira lo de las estatuas, la infalibilidad, lo de María, se vuelve en contra de la iglesia católica romana, se va para el infierno. Y si dice, mira, eso apesta a la idolatría, a la infalibilidad, porque lo van a decir de alguna manera, ¿sabe lo que dicen los documentos que me mostró Max Roper? Que se van para el infierno. Ahora, ¿sabes cuál es? No te rías, Rafa. Sí, porque tú sabes que es así. Entonces, no, de hecho, si mal no recuerdo, una vez hablando con Hugo Matisse, una vez hablando con este personaje, aquí estábamos conversando casualmente de eso. Y yo le dije, o sea, yo era católico y ahora estoy condenado porque creo en Cristo. Pero claro. Y los musulmanes van a ser salvos. Entonces, explícame cómo sucede eso. Rafael. Y él utiliza el término de fe, ¿cómo es? Espérate, que antes lo estaba buscando aquí para acordarme.
Ellos No, hablan pero de Rafael, la Rafael me sorprende porque él sabe que todo comunión católico, imperfecta. exacto, él sabe que todo católico que abandona el catolicismo y se vuelve protestante y comienza a predicar a Cristo y dice que lo que está en la Iglesia Católica Romana es mentira, que no hay infalibilidad y reniega de los dogmas sabiendo que eran dogmas, se vuelve apóstata de la fe y se hace una persona condenada al infierno. Perdió su salvación. Bueno, No, yo te voy a mostrar los documentos de la Iglesia Católica y ok. fíjate la contradicción, ¿no? Antes de que, Antes de dale, eso, dale, dale. Rafael, dime, antes de eso, dime, cómo se condena un ex católico romano que se hizo protestante? ¿Cómo se condena? Fíjate la ridiculez, ¿no? Que ahorita no lo tengo a la mano, pero te lo voy a mostrar. Un católico romano se condena cuando sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y va en contra de ella. Si tú eres un católico romano y por alguna razón Okay. tú no pudiste aceptar los dogmas y tú no pudiste aceptar lo que te enseña la Iglesia Católica, eso también entra dentro de la ignorancia invencible. No está en ti. Tú quisiste creer, pero no pudiste. Esos que se van de la Iglesia Católica y se van a una congregación protestantes, no los condena la Iglesia Católica. A los únicos que condena, y después te lo voy a mostrar porque son mentiras del diablo, lo que es parte cierto y parte no cierto, lo que dice Max Roper. Se van a condenar a aquellos que reconocen, y así dice el documento, que reconocen que la Iglesia Católica Romana es la verdadera y aún así van en contra de ella. Es el único caso, no porque te hagas protestante o no porque te hagas musulmán, etcétera. Es decir, obviamente la mayor parte de las personas como yo que se salen de la Iglesia Católica es porque Okay. no reconocemos que la Iglesia Católica es la verdadera, si no nos hubiéramos quedado ahí. Sería ridículo que yo te dijera, ¿sabes qué, Carlos? Sí, yo reconozco que la Iglesia Católica es la verdadera, pero no me gustó y me salí. Esos casos los condena la Iglesia Católica. Que vayas en contra de la Iglesia sabiendo que esa Iglesia es la verdadera. Pero si tú te vas porque no pudiste creer, ahí no te condenan. Y eso dicen los documentos, no más que lo tergiversan para asustar a la gente y digan, si te sales, te condenas, ¿eh? Los únicos que no se condenan son los hijos de protestantes que nacieron en denominaciones. Eso es un cuento chino. La verdad es que la gente que se sale de la Iglesia Católica es porque deja de tener fe en la Iglesia Católica. No lo hace de mala fe. Es decir, yo no tenía nada en contra de Roma, nada absolutamente. Nada más que yo ya no pude tener fe en lo que ellos creían y en lo que ellos hacían. En esos casos la Iglesia no me condena. Hay tres fundamentos, según aquí lo estoy leyendo, para que una persona que estuvo en la Iglesia Católica Romana y se haga protestante mantenga la condenación. Hay uno que es fundamento de materia grave, otro de pleno conocimiento y otro de consentimiento deliberado. Hay ciertas jerarquías, ciertos grados en la condenación, pero cuando llega la apostasía, aquí cuando habla de la apostasía es que una persona que muere siendo apóstata, rechazando los dogmas de la Iglesia Católica Romana, va a la condenación eterna. Eso es lo que enseña la iglesia acá. O sea, incluso en el catecismo, a ver, yo lo estoy abriendo acá. Obviamente hay una ignorancia invencible, pero la ignorancia invencible no está, según lo que yo estoy leyendo acá, en las personas que se vuelven protestantes y que van en contra como apóstatas de la Iglesia Católica Romana, predicando todo lo contrario a lo que enseña la Iglesia Católica Romana, teniendo en un momento el conocimiento de que el Papa para ellos era infalible. Ellos rechazan eso y entonces están en un anatema de condenación, desde Trento incluso. O sea, no entiendo, o sea, para ti, según tú, la Iglesia Católica Romana no tiene a nadie condenado entonces. No lo tiene nadie, A menos que... a menos que tú saliendo de la Iglesia Católica, tú sigas reconociendo que la Iglesia Católica es la verdadera, pero tuviste algún problema y rechazaste los dogmas con conocimiento. En todos los puntos que tú vas a leer que tienes tú a la mano, yo no los tengo aquí, vas a leer con conocimiento, con conocimiento, con conocimiento. Si la persona reconoce en la actualidad que la Iglesia Católica es la iglesia
de Cristo, fundada por Cristo, y se sale por algún motivo de rebeldía, que va contra el Papa, que no estuvo de acuerdo, que quiere cambiar algo, y se va de ahí y empieza a ir en contra de la Iglesia Católica, se convierte apóstata, porque su fe sigue creyendo que la Iglesia es la verdadera, la de Cristo. Y al creer que es la verdadera, se revela ante la Iglesia verdadera. Pero si tú dejas de tener fe, si tú no crees en eso, ahí no hay condenación. Entonces hay que leer a profundidad, porque no condena Ok. a los protestantes que se convirtieron, por ejemplo, que fueron católicos y se convirtieron, simplemente perdieron la fe en la Iglesia Católica. Rafa, dime una cosa, ¿eso es Concilio Vaticano II o Trento? Trento, yo estoy leyendo acá que sí condena a todo el que rechaza al máximo pontífice, rechaza los dogmas del catolicismo romano y asume la sola fe. Sin las obras sacramentales que da el catolicismo romano se pierden. Y No, acá hay una, según en Trento sí, en sí, la sí, línea sí. histórica, para los que rechazaron la Iglesia Católica Romana en ese entonces, no para los hijos, no para el protestante de ahora, porque lo estoy leyendo ahora. En ese entonces Trento sí lo mantenía en anatema de condenación. Y la bula Unan Santa también lo mantiene en anatema de condenación. Concilio Vaticano II, no. Creo que ahí hay matices, que es lo que tú estás diciendo, que se matiza, pero hay una apostasía que los lleva a la condenación. Ahora, ¿qué protestante niega a Cristo? ¿Qué protestante que tiene la Trinidad niega a Cristo? Mira, ¿En qué se vuelve un protestante anatema, exacto, anatema y condenado con el hecho de ellos no estar en el catolicismo romano? Si en definitiva, pues cualquiera puede salirse de la Iglesia Católica Romana y decir, yo rechazo al Papa, yo rechazo a los imanes, yo rechazo los dogmas del catolicismo romano, pero sigue creyendo en Cristo, sigue creyendo en la Trinidad, sigue creyendo en los fundamentos históricos. sí, No hay no hay, condenación entonces. no hay problema. Mira, ahí tienes, o googlealo ahí para que tú lo digas y yo no. Busca el Catecismo 846. Búscala. Bueno, aquí, Catecismo mientras que lo busca Carlos, 846. mientras que él busca eso, déjame mencionar algo que pasa aquí. Penas canónicas, excomunión late sententia. Eso fue lo que me leyó hereje, Marroper. un hereje apóstata o cismático. Ahí viene automáticamente excomunión latae sentetate. Sin necesidad de declaración previa. Reservada, en algunos casos puede añadirse pena de destitución clerical. Esto prohíbe celebrar, recibir sacramentos, ejercer oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Aplica principalmente a católicos bautizados que obstinadamente adhieren a errores protestantes post-bautismo y la negación pertinaz del primado petrino. Y acá arriba dice el cisma, refusa la sumisión al romano pontífice. Ese es el punto. O sea, si yo fui bautizado dentro de la Iglesia Católica y rechazo el primado de Pedro, que es ahora León XIV, el número que sea, yo estoy condenado. Eso es lo que acabo de leer aquí. O yo lo estoy leyendo también. Disculpe, hay una inteligencia artificial que se llama Magisterium, que trata exactamente todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Yo la tengo también y Rafael también la tiene. Lo que pasa es que mira lo que pasa con los documentos católicos romanos, que son ambiguos y confusos. Exacto. Te dicen una cosa y después te dicen otra. Te presentan una bula condenando a medio mundo y tengo todas las condenaciones de Trento y después te dicen, no, aquí los musulmanes, los judíos, los hermanitos menores separados, los mayores, aquí entran todos. ¿Por qué? Porque es un asunto de conveniencia. O sea, lo que está diciendo Rafael es verdad, pero lo que está diciendo Ángel es verdad también. O sea, hay un problema de confusión, es para mantener a la persona confusa, para mantenerlo como, mira, no importa, tú estás en Roma como quiera, no pasa nada, ya tú te fuiste. Lo que le dijeron al hermano Fernando Casanova cuando salió del catolicismo romano y volvió al luteranismo. No, cállate, no pasa nada, tú puedes no creer en el máximo pontífice, tú puedes no creer en la Inmaculada, en los dogmas marianos, tú puedes creer en lo que... Y tú no hay ningún problema, pero cállate. No es tan simple, ¿no? Mira, ahí la clave va a ser para que podamos entender esto. Si tienen ahí el Magisterium, la IA esa, busquen lo que es el rechazo consciente. Y
ahorita que te pedí, a ver si lo encontraste, Carlos, el numeral 846. Sí, ¿Qué dice? ya lo tengo aquí, el numeral 846, lo que tú estabas diciendo. En el numeral 846, aquí habla, vamos a leerlo desde acá. 846, como hay que entender esta afirmación, frecuentemente repetida por los padres de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. Formula de manera positiva significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Entonces aquí dice, por eso no podrían salvarse aquellos que, sabiendo que la iglesia católica fue fundada por Dios por medio de Jesucristo como necesaria, sin embargo, no quisieran entrar o perseverar en ella. O sea, lo que te está diciendo es que tú tienes que reconocer que la iglesia católica es la verdadera. Exactamente. O Si sea, tú sí. no reconoces que la iglesia católica es la verdadera, tú estás condenado ahí. No, Carlos. Es las personas que, sabiendo que la iglesia católica fue fundada por Dios como necesaria, sabiendo que fue fundada como necesaria, no quisieran entrar o perseverar en ella. Si tú sabes que la iglesia católica es la fundada por Dios y no quieres entrar, o si estás dentro y no quieres perseverar, si no quieres mantenerte en ella. Rafael, Sí. eso es una tontería de ese numeral. ¿Sabes por qué? Porque yo pudiera decir, la iglesia es católica y fue fundada por Cristo. Es decir, la iglesia tiene un alcance universal. Nadie niega que la iglesia tiene un alcance pero hablamos universal. de la iglesia, hablamos de la romana. Pero es que ¿quién va a decir la iglesia católica romana es la verdad? Pero yo me voy a ir de eso, se vuelve ateo o hace una secta. Pero eso es una ambigüedad. Yo puedo decir la iglesia es católica porque es parte del fundamento de la iglesia. También es pentecostal porque tiene una visión pentecostés. Tiene un fundamento pentecostal. La iglesia es bautista porque nosotros salimos a bautizar a toda criatura. La iglesia es evangélica porque evangelizamos. Yo puedo decir lo que quiera. Sin embargo, yo puedo decir, yo no acepto la iglesia católica romana como sede porque se corrompió. Los dogmas católicos romanos en muchos de sus puntos van en contra de las escrituras. Y ya automáticamente yo veo aquí que yo me condeno. Yo como católico digo, yo no acepto esta sede como verdadera, no acepto al Papa Máximo Pontífice como verdadero, no acepto esos dogmas porque la Biblia me enseñó que es falso. Ellos te condenan. Tú eres un apóstata de la fe. No, Carlos, no. O sea, entiende que no, porque no son apóstatas ellos, o sea, no apostatan. El punto, a ver si me logro explicar ahorita, el punto que para mí es ridículo es para que a ti te consideren apóstata o para que a ti te consideren un condenado, es que tú reconozcas que la iglesia católica romana es la verdadera. Si lo reconoces y aún así tú te sales de la iglesia o no entras a ella por alguna razón, ahí estás condenado. Pero debe de haber un reconocimiento de que la iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera. Si en tu corazón... Eso es una tontería. Eso es un sofisma, eso es una contradicción. Exactamente. No vas a estar condenado. Aquí lo tengo escrito. Si tienes dudas sinceras, si dudas, si tu fe duda de lo que está sucediendo. No o sea, lo haces. Los lefebristas, aunque abandonen el catolicismo romano como sede y se vayan aparte, son salvos. Si no aceptan el Papa, o sea, no son apóstatas. No son apóstatas y se van al cielo. Si ellos reconocen que la iglesia católica romana es la de, por ejemplo, los lefebristas, si ellos reconocen que la iglesia católica romana es la fundada por Cristo y van en contra, ahí se van a condenar. Porque ellos dicen que la iglesia católica romana es la fundada por Cristo. Ellos están equivocadísimos, los lefebristas también. Pero ellos no aceptan el magisterio que está. No le hacen caso al Papa. Rompen vínculo con el Papa de manera jerárquica. Pero ellos dicen que ellos son la verdadera iglesia católica romana. Ellos no son apóstatas. Ellos no. Cuando tú vas contra el magisterio y el Papa, si tú reconoces que es la iglesia verdadera de Cristo junto con el magisterio y el Papa y tú te revelas esas autoridades, ahí por eso va a haber cisma y los van a excomulgar.
porque ya dejan de reconocer la autoridad del Papa y del magisterio, y a ellos se les va a considerar herejes porque saben, entre comillas, ¿no? Saben que la iglesia verdadera es la No, católica pues romana. se salvan los musulmanes sin sacramento y sin papa, y se salvan los judíos ortodoxos, los hermanos mayores. Pues esa es Roma, esa es la madre de todas las confusiones. Exactamente, las cosas, ya para terminar mi intervención aquí, las cosas por las cuales no te condenas. Si eres católico romano y tienes dudas sinceras como el amigo que estaba ahorita escribiendo, ahí no. Si no entiendes los dogmas, si te preguntas, si no entiendes sinceramente los dogmas, no te excomulgan tampoco, ni te condenan. Si Entonces Plasencia tiene razón, entonces le están dando Pablo a Plasencia. Si crees honestamente que otra iglesia está más cercana a la verdad, tampoco te condenas. O sea, el lío es que tú tienes que reconocer que la iglesia católica romana es la verdadera y tú te rebelas. Ahí sí te condenas, cualquiera. Bueno, vamos a darle la participación a Claudio Milanés, evangelista pentecostal, hermano de 1000 batallas aquí en República Dominicana. Nos honra con su presencia, Milanés. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Carlos. ¿Me escucho bien? Sí, te escucha bien, hermano. Y que Dios bendiga a toda la audiencia que está aquí. Yo quiero hablar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en mi denominación. Que tú hablaste ahorita acerca de estos movimientos que se están dando, de negar la divinidad del Mesías, de que Jesucristo es Dios. No me gusta hablar mucho, honestamente, de las cuestiones del catolicismo, porque para mí esas son conversaciones necias, que no tienen que ver absolutamente nada con la Biblia, más que contradicciones de hombres y mentiras de gente. Yo me enfoco en lo que dicen las escrituras, única regla de fe de conducta. Miren, lo primero es que yo reconozco como pentecostal, yo tengo 15 años en el evangelio, de que la iglesia pentecostal es muy frágil, es muy vulnerable a las nuevas olas doctrinales que van surgiendo en el tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a de que mi denominación presta poco interés en lo que es el estudio de las escrituras. Es una denominación que yo diría que nosotros somos los que más predicamos el evangelio a nivel misionero en el mundo entero. O sea, yo no creo que haya una denominación en ese aspecto que haga más el trabajo que nosotros. Sin embargo, somos una de las denominaciones cristianas que menos estudiamos las escrituras. Entonces, cuando tenemos esta parte buena, pero una de las partes más fundamentales, que es el estudio de las escrituras, es un peligro, es un peligro. Entonces, está pasando hoy lo mismo que está pasando con los católicos, con lo de el designio de la salvación para los musulmanes, está pasando con mis hermanos pentecostales, con los judíos, especialmente con la sinagoga de Satanás, con aquellos que no reconocen a Cristo. O sea, los católicos quieren quedar bien con los musulmanes, los pentecostales, mis hermanos pentecostales quieren quedar bien con los judíos. Entonces, de ahí parte negar la divinidad del Señor y por consiguiente terminarán negando a Jesucristo como Señor y Salvador. Que lo están haciendo. Aquí hay muchos apologistas evangelistas que salen diciendo que son pentecostales, y cuando tú lo oyes hablar, tú dices, pero estos tipos están más endemoniados que los mismos ateos. No, esa niegan gente a Cristo, niegan la Trinidad, niegan que Cristo era Dios en la tierra, niegan el sacrificio, si lo niegan todo. Es una locura que ahora mismo, yo he venido hablando de esto, de que Jesucristo no es Dios, de que eso es una invención de la iglesia, que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo no existen en el texto bíblico, un montón de cosas que yo digo, bueno, usted tiene que demostrarme eso a mí, especialmente el pentecostalismo que está incursionando dentro de la crítica textual. Por ejemplo, tú sabes que yo estudio la crítica textual, pero no para ir en contra de las escrituras, sino como herramienta de estudio solamente, ¿entiendes? Porque nosotros creemos lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Eso está por encima de las raíces hebreas, está por encima de cualquier cosa que la gente quiera enseñar. Entonces, mis hermanos pentecostales están cayendo en esta diablura de negar una de las doctrinas fundamentales que los apóstoles combatieron eso. Por ejemplo, la carta Colosenses, la carta de Juan, son cartas cristológicas, donde se ataca el docetismo, el gnosticismo, que atacaban a nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de la encarnación. Ellos le están atacando por ejemplo, veo que se están inclinando mucho a lo que es el unitarismo, lo que es el arianismo. Es decir, que aún negarán la preexistencia del Hijo de Dios antes de venir a este mundo. Ahora hay una obsesión con eso, con atacar. Eso es como los evangélicos, especialmente nosotros los pentecostales, con Israel. Señores, nosotros tenemos una enfermedad con Israel. Y ahora, ayer yo preguntaba en un programa, y se lo hago a esta audiencia que está aquí, si hay maestros aquí que me escuchen, quien sea, yo quiero que alguien me demuestre
la supuesta salvación por promesa para los judíos sin Cristo que dicen los pentecostales que tiene Israel. No, eso no existe Si en la alguien Biblia. me demuestra, Eso no existe en la Biblia. si alguien me demuestra eso a mí, yo cierro mi canal de YouTube. ¿Quiénes dicen eso? Yo también, el que me demuestra a mí que Israel tiene una salvación por promesa sin Cristo Jesús, yo cierro mi canal también. Pero el que lo vaya a hacer también tiene que cerrar el suyo si no lo demuestra. Sí, claro. Si no creo que me lo demuestre porque lamentablemente yo creo, con toda humildad, creo que hemos leído las escrituras y eso es una invención y fantasía de gentes indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para quedar bien con un pueblo blasfemo que no quiere saber nada del Mesías, que no quiere saber nada de nuestro Salvador. ¿Entiendes? Entonces, Carlos, tú eres un evangelista que estás en el campo de batalla, lo sé porque te conozco y tú predicas en muchas congregaciones y yo no tengo mucho terreno recorrido en ese aspecto, pero lo que tú estás diciendo, tú lo has vivido como evangelista, o sea, tú has visto eso que en las congregaciones están introduciendo este tipo de doctrina, porque ya yo me he topado con varios pseudoapologistas de este campo que cuando yo lo escucho, lo primero que le pregunto es, ¿tú crees en la Trinidad? Me dicen que no. Okay. Segundo, ¿tú crees que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre? Me dicen que no. ¿Que Cristo en la tierra? Me dicen que no. De hecho, hay una visión entre nosotros que tiene la misma vinculación doctrinal que tienen los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo entre nosotros, sino que es un ser prácticamente como un Dios menor o que... Dios por asignación, le dicen a eso. Dios. Eso lo están viviendo congregaciones de nuestro pueblo. Mira, yo te tengo que decir, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Que mira cómo opera el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en los versículos número 1 al 4, más o menos al 5, nos muestra a nosotros, Carlos, de qué manera operan los falsos maestros. Pedro advierte y dice, pero hubo falsos profetas en el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, oye la palabra encubiertamente, es decir, de manera secreta, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ¿cómo es que operan, especialmente dentro de mi denominación? Cuando vienen con esta novedad de querer negar la Trinidad, de querer negar la deidad del Hijo de Dios, ellos no lo hacen de manera pública. Ellos van haciendo una especie de célula. O sea, ellos van tomando a algunos hermanos de la iglesia y lo van envenenando con estas falsas doctrinas que distorsionan la verdad del evangelio y la enseñanza apostólica y van enseñando y de manera encubierta se van ganando un gran número. Es muy difícil tú verlos a ellos, decirlo en un púlpito, por ejemplo. Nadie se atreve a negar eso por ejemplo, la iglesia mía de la cual yo soy ministro, ¿verdad? Allí maestro evangelista, yo no creo que nadie tenga el valor de venir a negar eso, porque yo le quito el micrófono en vivo, y lo siento, yo no ando con el amor y yo le digo, mire, siéntese, además sálgame de la congregación, ¿entiendes? Porque la Biblia me dice a mí claro, en la segunda carta de Juan, versículo 8 y 9, que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si viene con una doctrina diferente, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. O sea, ¿y por qué nosotros, que el amor, que sé yo, que no te está negando uno de los elementos? Que el eclecticismo, que el ecumenismo, que ve. No. Entonces, ellos lo hacen de manera encubierta. Ahora, yo reto a una gente que vaya ya a la congregación a enseñar este tipo de diablura. Entonces, los pastores pentecostales, los maestros pentecostales, tienen que ponerse la pila, lamentablemente. El pueblo evangélico tiene que dejar ese amor que quiere tener el catolicismo con todo el mundo, con el diablo, con Babilonia, No, aquí la verdad es Cristo. Yo tuve que plantármele a unos hermanos diciéndome que yo era antisemita, que sé yo cuánto, porque me estaba hablando de una salvación. ¿Te acusaron a ti de eso también? Sí, yo le dije, ustedes ni siquiera saben lo que significa eso. O sea, ustedes se ponen a hablar, a utilizar términos que no saben lo que significa. Entonces yo le dije a ellos, ok, ellos son salvos por promesa. Tú sabes que el ministerio de Jesús, el 90% de su enfoque fue hacia los judíos. Yo te hago una pregunta. Cuando Jesús dijo en Juan 3:36, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Yo te pregunto, ¿a quién le dijo Jesús eso? ¿A un gentil? ¿A quién se lo dijo en ese momento? Los gentiles se lo dijo estaban ahí escuchando. A un fariseo principal de la sinagoga. En Juan capítulo 10, a los que no le seguían, Jesús le dijo a judíos, Jesús le decía, vosotros no sois de mis ovejas. Entonces, ¿cómo alguien que no es oveja de Dios, cómo alguien que no sirve a Cristo, supuestamente es pueblo de Dios? No es pueblo de Dios. De la manera que se puede hacer pueblo de Dios, por ejemplo, la primera carta a Pedro, en el capítulo 2, versículo número 9 en adelante,
Pedro le escribe la dispersión que estaban, o sea, israelitas que vivían fuera de su nación, que habían aceptado el evangelio. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Pedro, recitando la profecía de Oseo capítulo 1, versículos 6 al 10 del Oruami y Loami, le dice a esos judíos étnicos de sangre, por lo cual Pablo en un momento dijo: quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos que son según la carne, los israelitas. Entonces, Pedro le dice a ellos que de la manera que vinieron a ser pueblo, ¿cómo fue? A través de Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, esa es la palabra Loruama, habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo, Loami. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dijo: pero en el lugar que fuiste llamado, vosotros no sois mi pueblo, seráis llamado pueblo mío. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, así como los judíos tienen un purgatorio para meter la gente ahí, los cristianos evangélicos se han creado un callejón para meter a los judíos, no sé para dónde. Jesús se lo dijo: si ustedes no creen en mí, ustedes van a perecer. Jesús les dijo en Juan 15: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, hablando con los discípulos que todos son judíos, que no hay un gentil. De primera instancia le dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto, o no puede llevar el fruto separado de la vid, si ustedes no permanecen en mí, se van a caer. No hay nada, exactamente. Se van a caer, y cuando se caigan se van a secar. ¿Y qué hará el Padre? El Padre, ¿qué va a hacer? Dice que los va a tomar y los va a echar en el fuego. Jesús le dijo, aparte de los que no aceptaban su evangelio en su época, le dijo: en aquel día verán a Abraham, a Isaac y Jacob entrando en el reino de mi Padre, y vosotros siendo excluidos hacia las tinieblas de afuera. Entonces, nosotros hemos dejado de predicar esto, traicionando el evangelio para quedar bien con los hombres. Entonces, para yo rechazar a mi Señor y quedar bien, a mí hay que matarme, a mí personalmente, a mí hay que matarme. Pero el que mira que fulano va a decir, que menglano va a comentar, a mí no me importa lo que comente fulano, menglano, perencejo, yo no tengo que ver absolutamente con nada de eso. Eso digo yo, si yo tengo que quedarme solo, me quedo solo. No importa. Exacto. Y yo tengo la ventaja, Carlos, que a mí me gusta la soledad, que yo amo la soledad, o sea que para mí eso no es un problema. A mí me gusta estar estudiando la palabra, a mí me gusta estar en lo de Dios. O sea, el que cree que a mí, por ejemplo, yo le digo a los jóvenes, yo soy una persona, Ángel Pais, de 31 años, yo le digo a los jóvenes: miren, cuando los jóvenes van para la derecha, yo voy para la izquierda, yo soy contrario a este mundo, yo ando en la luz del evangelio. ¿Entendió? Entonces me he buscado muchos enemigos, pastores que le dicen, que me han llamado hermano, que le dicen: no lo escuche a ese hermano, porque ese hermano es peligroso. ¿Por qué? Porque hablo en contra del evangelio mercader que tienen ahora, del pacto del siembra, que te entrego una llave, que te entrego que tú esa diablura del demonio. Yo le dije: ¿qué está hablando a la gente de llave? Hablen a la gente del reino de Jesucristo, de la obra redentora, de la cruz. Lo que Pablo dijo: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que usted está hablando de llave, de que si de toda esa diablura? Tienen el espíritu de Jesse, que Jesse, en vez de estar mirando el reino de Dios, como Eliseo, estaba mirando lo que Naamán le podía dar. Y Eliseo le dijo: oye, en ese tiempo, le dijo Carlos Veloz, es tiempo esto para plata, para oro, para vestimenta. ¿Cuánto más nosotros que estamos viviendo el tiempo final? Que segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 10 y 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos para la venida del día de Dios? O sea, la iglesia, en vez de estar pensando en acercarse a Dios, lo que quiere quedar bien con los hombres, con los judíos, con los romanos, que sé yo, que mire los judíos, los romanos, y tú el que no quiere estar en Cristo, que haga lo que va a hacer. Usted céntrese en el evangelio por encima del diablo. Sí, es así. Tú sabes que es verdad, eso cuesta mucho más cuando una gente habla de manera clara y directa. Y a mí me duele mucho el pueblo, o sea, el pueblo del Señor, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo del Señor que se deja arrastrar, pero todo esto es, te digo algo, todo esto no es fortuito, esto no es al azar, esto no es por un error simple, todo esto tiene un objetivo y todo esto ha sido preparado y planificado. Cada vez que yo veo que van a medios de comunicación, que están metidos en las iglesias y se ponen a hablar cuantas cosas la Biblia no enseña para exaltar a los hombres o exaltar ideologías, oposiciones, jerárquicas, políticas, eso mismo, lo mismo que a uno le critica al catolicismo romano, se están infiltrando en nosotros. Cada vez que a mí me dicen los bautistas, mira, que están haciendo tal cosa, digo, ok, es verdad, acaben con esa gente, pero no me representan. Mira, no Carlos, alguien dice, hay que dejar de hablar de Israel. Señores, es hablar de Cristo. Pero a Israel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Cuál es la ordenanza que el apóstol Pablo, por ejemplo, le da a la iglesia en cuanto a las naciones se refieren? Cuando usted lee en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando con la iglesia, ordena y dice: quiero pues que hagan rogativa y oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia, por las altas cortes, por los magistrados, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Orar por Israel, para que los israelitas se conviertan, para que vengan al evangelio, para que conozcan a Cristo. Ese es el rol mío. Que se siguen convirtiendo muchos ahí. Claro. Y son incluso despreciados social y culturalmente. Son despreciados cuando aceptan a Cristo y dicen algo de Cristo, a menos que estén en un lugar específico, porque yo he visto muchos que hacen entrevistas y predican el evangelio en una esquina y llaman, porque hay de todo ahí en esa nación, igual que en otras naciones hay que son extremistas, hay que son ateos, hay que son agnósticos, hay que son liberales, hay de todo ahí. Cuando uno acepta a Cristo y sale, hay muchas personas que escuchan y todo bien, no pasa nada, es verdad, pero el fundamento religioso y cultural es contrario al evangelio. Exacto. No lo ven con buenos ojos. Exacto. Sí, por eso es que yo te digo que, por ejemplo, mire, el apóstol Pablo le dice a los corintios, lo que pasa es que nosotros no queremos. Mira, tú decís una palabra hoy en día y que la gente acepta cualquier falsa doctrina de repente. Por ejemplo, tú te vas a una gente a enseñarle doctrina bíblica y la gente como que se queda tapado, como que no entiende cosas simples. Tú utilizando los mejores métodos pedagógicos, pero alguien te viene con una falsa enseñanza y la gente le entiende de una vez y la abraza. Entonces el apóstol Pablo le dice, hablándole a la iglesia de Corintio, hemos enseñado y hemos hablado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo condenación. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan de redención para toda la humanidad. Dios tiene un plan de redención para todos los hombres. ¿Qué le dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, hablando del endurecimiento en parte de Israel y de que los gentiles estaban entrando a la salvación y que Dios está llamando al endurecido a ser pueblo de Dios? Cuando Pablo ve de la forma que Dios está obrando, dice que Dios encerró a todos bajo condenación, a todos, eso es toda la humanidad, dice, para tener de todos misericordia. Y es ahí donde Pablo dice: oh profundidades de la riqueza, de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tu camino y profundos son tu vereda, porque encerraste a todo bajo condenación para tener de todo misericordia. O sea, Jesús es el medio de salvación, de reconciliación, de reivindicar al hombre con Dios. No importa que sea judío, no importa que sea griego, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios o del Padre. Entonces, ¿cómo podemos ser nuevamente restituidos? Es mediante Cristo. O sea, yo estoy viendo que en cierto modo, Carlos, la iglesia evangélica está echando a un lado la obra de Cristo. Yo le decía a una persona: mira, tú decirme que los judíos son salvos y que por promesa, tú me estás diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un disparate. O sea, Cristo, no hay necesidad. Si ellos son salvos por promesa, según tú, no había necesidad alguna de que Cristo viniera al mundo. No había necesidad. Oye, o sea, nosotros tiramos por el suelo el amor de Dios. El gran amor. Mira lo que dice el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice que el Señor no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, al cual dijo: mi amigo eres tú. Entonces, y le quiero dejar esa tarea, y me disculpan, a mí, humildemente, si me demuestran que hay salvación por promesa, eso es como a muchos evangélicos que le dicen que mira, tú eres de la promesa, que está descarriado. El que se murió descarriado, mi hermano, se va para el lago de fuego. Aquí no es de que tú eres hijo de la promesa, no, que tú eres hijo de pastor. Sí, ahí en cualquiera de las dos posturas, usted no puede estar contrario al evangelio, contrario a Cristo. O sea, obviamente usted no pertenece ahí. Y hay un punto interesante que tú mencionaste, Milanés, y es esa promesa es en la simiente, en singular, en Cristo. Cuando se dice Abraham, inmediatamente yo dice, no, porque él es el linaje, la línea de Abraham. Cuando Abraham tenía hijos que ni siquiera eran israelitas. Exacto. Tenía varias mujeres, Abraham. Pero, por ejemplo, Setura, pero Gálatas capítulo 3, versículo 19, por ahí lo dice claro, y dice: cuando habla de la simiente, no dice las, como si hablara de muchos, sino de la simiente, la cual es Cristo. Así que todos los que son de la simiente de Abraham, ¿qué son? Todos los que están en Cristo son descendientes de Abraham. Siempre fue la fe. O sea, Dios siempre habló de que si eran justificados por la fe. ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo dice: porque si la justicia de Dios fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia de Dios fuera supuestamente por una tal promesa que no existe en la Biblia, la promesa que se hizo en la Biblia fue redimir al pueblo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 1. Cuando el Señor Jesús nació, dice que le aparecieron ángeles a los pastores que vigilaban las ovejas. ¿Y sabe lo que le dijeron los ángeles? No tengan temor.
no tengan miedo, porque hoy ha nacido en Belén de Judea el Señor, el Salvador, que es Cristo, porque Él redimirá a su pueblo de sus pecados. O sea, Dios está proveyendo de cordero, así como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah, que Dios se proveyó de cordero. Cristo es esa fuente que el Padre ha dado por su amor, para que a través de Él, que es el camino, ¿verdad? Que a los judíos le digo, mira, este es el camino, Juan 14:6. No hay forma que si no es a través de mí, ustedes puedan venir al Padre. No hay dos caminos, no hay dos caminos, es un solo. La simiente es una sola. No, pero y mira, está hablando Milanés. Oye, Ángel, oye esto, parte la palabra y cerramos ahí. Está hablando Milanés, que es un evangelista pentecostal, pero de la gente que tú lo oyes y es fuego puro. ¿Tú entiendes, hermano Milanés? No, hay una parte interesante. Déjame quitarme los zapatos porque estoy pisando suelo sagrado ya aquí en esta parte. Miren, y es correcto lo que dice el hermano Milanés, pero a veces tenemos que tomar en consideración que muchas veces nosotros cometemos el error cuando nos paramos en un púlpito, cuando nos vamos a dar clases. Y por eso le dije, hace un momento mencioné que uno de los aspectos más importantes que debe existir y obligar a las personas, bueno, no podemos obligarlos, es que vayan a las clases dominicales y ve qué es lo que se le está dando. ¿Por qué? Acá también vino lo de los pactos, la promesa, etcétera, 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 etcétera. Y un día yo me paré y le dije, bueno, yo quiero que todos aquí declaremos que allá afuera, cuando salgamos, vamos a tener un Mercedes-Benz. Vamos a declarar. Y si no lo declaran y no aparece el Mercedes-Benz, que ustedes no tienen fe. Y ahí lo desmentí de una vez. El único camino que existe para Cristo, para la salvación, es Cristo. Y él mismo lo dijo, id y predicate el evangelio. Y Pablo viene y lo afirma en Corintios, 1 Corintios 15, ¿cuál es el evangelio? Entonces, si nosotros no nos centramos en predicar a Cristo, nadie fuera de Cristo va a ser salvo. Por ningún lado. No hay recorte. Miren, el segundo libro, esa es una parte que también pueden confirmar, el segundo libro cristiano más vendido en toda la historia y que yo se lo recomiendo a todas las personas, es El Progreso del Peregrino. Hay hasta películas, para aquellos que no les gusta leer, sí, para que vean. Y en la película aparece una persona que cogió otro camino, pero cuando llegaron al final, dijeron, no, ese no era el camino, hermano. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que observar. Todos tenemos que pasar por Cristo. No, nadie. Y en esta Semana Santa que ya comienza prácticamente por fecha, estamos hablando por fecha, ¿no? Todas las semanas para mí son santas, pero esta Semana Santa que vamos a celebrar lo que viene a ser el padecimiento de Cristo, nadie puede ser salvo por otra cosa. Yo no voy a ser salvo por agarrar un muñeco, ponérmelo al hombro y caminar 30 kilómetros. Yo no voy a ser salvo por una galletita, con todo el respeto, me come la galleta sin que se caigan los microbios y no me tome el vino. Yo voy a ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Él mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, lo dijo estando vivo, todos los que mencionan por ahí a nuestras queridas madres, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo entonces los católicos que le llaman hermanos mayores a los judíos no se salvan, como según el catolicismo romano, diciendo la salvación por etnia. Los musulmanes, de que porque siguen al mismo Dios de Abraham, que es Alá, cuando Abraham nunca habló con Alá, porque Alá es un demonio. Entonces, Alá es un demonio, Carlos, Alá es un demonio. Mira, los católicos, por eso te digo, se puede ser católico solamente si no se conoce la Biblia. Cuando comienza a estudiar la Biblia, tiene que salir de ahí obligatoriamente. La palabra lo saca. O sea, cuando nosotros vemos el Dios de la Biblia, la revelación del Corán es totalmente contraria a lo que estableció el Dios de Abraham. O sea, cuando nosotros venimos al siglo VII, en el año 622 aproximadamente, que estamos viendo de la revelación que tiene ese falso profeta llamado Mahoma o Mohamed, que distorsiona totalmente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede contradecir lo que anteriormente había dicho en el Tanaj? De que la línea de la bendición es en Isaac y no en Ismael. O sea, ¿cómo tú puedes decirme a mí que es el mismo Dios? Alá no tiene hijo. Alá no envió un hijo al mundo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Eso es traición contra el evangelio. Los católicos lo aceptan. Los católicos le dan el destino de la salvación y le llaman hermanitos mayores. Los católicos aceptan todo, desde todo. Ellos entran en todo. Pero el pueblo evangélico, está aceptando muchas tonterías del dejándose judaizar
Y eso lo atacaron los apóstoles en su momento, porque mucha gente los quería llevar a los rudimentos de la ley y que tenían que volverse judíos, porque el judaísmo, eso lo atacó Pablo. Pablo defendió eso. Solamente hay que leer Gálatas, solamente hay que leer la carta de Pablo, solamente hay que ver con qué se enfrentaron los apóstoles y nuestros primeros hermanos en Cristo, los primeros años del cristianismo. Mira, hay un texto bíblico, Carlos, que yo no sé si el pastor, el ministro Ángel que está ahí y la audiencia lo ha analizado, que lo utilizan mucho los raíces hebreas para hablar de la transgresión de la ley, que es Hebreos capítulo 10, versículo 26, donde la Biblia dice: pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos creen que ahí está hablando de la ley de Moisés y ahí está hablando del sacrificio de Cristo. O sea, cuando tú lees a partir del capítulo 8, capítulo 9 del libro de los Hebreos, tú estás viendo de que el contexto de la homilía de los hebreos era que muchos de los que habían aceptado a Cristo estaban regresando al ritualismo de la ley, a los sacrificios de la ley. Por eso el argumento del escritor es: porque el que peca la ley de Moisés muera irrevisiblemente, cuanto más todo aquel que tenga por poco, por inmunda, la sangre del cordero en la cual fue santificada. ¿Qué es tener por poco y por inmunda? No es suficiente, necesito el templo. Entonces, Jesús hizo un sacrificio perfecto. Dice que con una sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. Entonces, ¿de dónde nace todo esto de querer regresar a todas estas cosas? Es de la falta de conocimiento que hay de Cristo. El apóstol Pablo dice que en Cristo se esconden todos los misterios de Dios. Y escucha esto. En Efesios capítulo 1 hay una iglesia que prácticamente es una de las cartas más profundas del apóstol Pablo, que le habla que fueron escogidos, señalados, predestinados, o sea, todo eso. Pero en el versículo 13, Pablo los elogia y dice: vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la posición adquirida. Pero después que Pablo le dice todo eso, dice Pablo que cuando escucha de la conversión de ellos, Pablo dice: por eso mismo yo, Pablo, no ceso de orar a Dios, hacia el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que él os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él. Oye, ¿para qué? Para que puedan conocer cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de la gracia que él los ha llamado. Entonces, cuando la iglesia no lee la palabra, no puede entender a la gracia, la dimensión, lo que representa Cristo. Por eso Pedro dice: deseen como niños espirituales la palabra de Dios, que es leche, para que por medio de ella crezcáis. O sea, las escrituras. Mire, mientras más usted estudia la Biblia, a mí me decían muchos pentecostales: la letra te mató. Y yo digo, eso es ignorancia, porque la letra no mata. No, pero la Biblia dice que la letra mata. En 2 de Corintios 3, a partir del verso 6, Pablo no está hablando del conocimiento de la letra. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 4, verso 14, la Biblia, verso 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, o me mato o me da vida. Entonces, cuando vamos al entendimiento, está hablando Pablo en ese contexto, está haciendo una analogía entre el ministerio en piedra y el ministerio del Espíritu, y que la letra allí representa la ley que condena el pecado. Entonces, hay una iglesia que hace una resistencia a no conocer, a no conocer, a no conocer. No, hermano, la Biblia nos invita a nosotros a escudriñar las escrituras, a conocer la doctrina, el fundamento apostólico. Si no, se van a seguir desviando y van a seguir como chivos sin ley. Eso es correcto. Bueno, aquí subió Calaca, que es un católico, no sé si él es febrista, si es vacantista, si él es del Concilio Vaticano I, II, Trento. Ahora no se sabe si él es de lo que está con los musulmanes, con el destino de la salvación, lo que le llama hermanos mayores, a los judíos, a los de la que yo no sé ahora mismo. Y también tenemos a Luis Mateo, ¿verdad? También que participó ayer, una participación interesante tuvo. Vamos a extender un poquito más el video porque creo que Claudio Milanés incendió este live con palabra de verdad, la palabra del Señor. Carlos, Calaca, ¿cómo estás? Carlos, yo me retiro, Carlos. Yo me retiro, Carlos, para que los hermanos tengan ahí, sigo escuchándolo. No, quédate un momentico ahí. Quédate un momentico. No, estoy acá trabajando al mismo tiempo, así que el Señor me los bendiga muy ricamente y saludos, hermano. Bueno, pues está bien. Sigue conectado ahí. Vamos a ver qué cosas interesantes, información interesante nos da Calaca de Testudos. Dios te bendiga, Calaca. Adelante. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo estás?
Pues aquí todo bien, Calaca. Cuéntame, vi a Santiago Alarcón ahí refutando el magisterio y al Concilio Vaticano II, ahí hablando mal de los hermanos mayores y el designio de los musulmanes. ¿Qué puedes aportarnos tú como católico, Calaca? En la parte, vamos a decir, escatológica del análisis ahí que hizo Santiago Alarcón también. No lo he escuchado a él, pero yo sí creo que son nuestros hermanos mayores en la fe, eso sin duda. Él dice que son malignos, él dice que eso, lo del Talmud y cosas, que no, que esos son malignos, o sea, que no forman parte ahí de nada. Tendría que ver qué dijo, no sé qué dijo, pero es obvio que Dios entregó su palabra a un pueblo específico. Oh, eso lo sabemos, a los profetas que fueron perseguidos por el mismo pueblo que rechazó a Cristo. Entonces, ellos fueron los primeros en el mundo que creyeron en el Dios todopoderoso, el Dios vivo. Calaca, dime una cosa, ¿cómo un judío que rechaza a Cristo puede ser tu hermano mayor? ¿Tú tienes hermanos mayores que rechazan a Cristo? Yo creo que puede ser una confusión del hermano mayor. Pero es tu hermano mayor rechazando a Cristo. Mira, es un confundido, un hermano confundido. Mira, ubicas tú la parábola del padre bueno y el hijo pródigo. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues, háblame de la parábola. ¿Cómo se comporta el hermano mayor? El hermano mayor se comporta diciendo, ¿cómo traes este hijo tuyo que hizo esto y lo otro? Y todo? Rechaza al hermano, al pródigo, lo rechaza. Esa es la realidad. Calaca, ¿quién sería ese pródigo? O sea, ¿quién sería el que se fue, el que vendió todo, el que desparramó la herencia que le dieron, el que se fue a los cerdos? ¿Quién es ese? Son ustedes los católicos. O sea, ustedes se identifican con ese que se fue y el otro sería ¿quién? Los judíos. El otro son los judíos y tú, los católicos fueron los que desparramaron todo, tiraron todo, comieron con los cerdos, agotaron todo, se fueron al mundo. Esos son ustedes los católicos, en la parábola. No, yo no estoy diciendo eso. En la parábola, el Padre Bueno representa a Dios. Y las actitudes que tienen los hijos... ¿Quién es el hijo, el hijo pródigo, el que se fue? ¿Quién? ¿El católico romano? Es que espera. No, es que no podemos encajonar ni a todos los católicos ni a todos los judíos en una sola figura. Pero lo que sí puedes tú ver es de que hay actitudes en los hijos de Dios que no necesariamente son las mejores. No, pero Calaca, Calaca, ni el hijo pródigo tiene la mejor actitud. Calaca, los sofismas católicos romanos ya a mí no me sorprenden. Tú traíste un ejemplo de una parábola y tú dices el Padre es Dios. ¿Quién es el hijo pródigo que se fue y desparramó todo y desobedeció? El católico romano. Pero tú estás poniendo que uno es el musulmán o el judío, el hermano mayor. Pero el otro, ¿quién es? El católico romano. ¿Quién es el hijo pródigo? Tú lo que tú estás diciendo es de que si el hijo mayor puede rechazar a Cristo. ¿Quién es el hijo mayor? Y lo que yo te estoy diciendo es... Calaca, el hermano mayor es el judío. ¿Quién es el menor? Es que esa comparación tú la estás haciendo, yo no estoy diciendo eso. Tú traíste la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? O sea, uno es el hijo judío. Pródigo, el otro hijo pródigo es el que se comporta como el hijo pródigo. El hijo mayor. El católico romano. Entonces, ¿a quién tú como hijo pródigo le llamas hermano mayor? Al hijo mayor. Persona que se comporte así, al judío. Que se comporte así. Entonces, el judío es el hermano mayor. Y tú eres el pródigo, el hermano menor. Hay judíos que se comportan como el hermano mayor, judíos que se comportan como el hermano menor. Tú estás diciendo, ¿cómo puede ser posible que haya un hermano mayor que se comporte así? Sí, Calaca, dime una cosa. El Dios Alá de los musulmanes, como dice tu catecismo, es el mismo Dios de los católicos romanos, ¿cierto? Son hermanos, ¿sabes? Porque tienen la misma fe de Abraham en el Dios Alá. Según tu catecismo, en el numeral 841. Yo entiendo que se refieren al creador del universo. O sea, es el mismo Dios. El creador del universo es uno. No pueden haber varios. Entonces, por eso pues te estoy diciendo. Okay, escucha. Los musulmanes adoran al creador del universo. Los musulmanes también
Ok, Los los católicos musulmanes, también, los protestantes también. escúchame, los musulmanes, Alá no es mi Dios. ¿Tú no adoras al creador del universo? No, yo no adoro a Alá, yo no adoro a ¿Al Alá. creador del Escucha, universo? no, Alá no es el creador del universo. Al creador del universo. Yo te estoy preguntando por Yo el te creador. Yo te pregunto, estoy diciendo que Alá. yo te no estoy es diciendo, Alá. Dios, ¿tú adoras al creador del universo? Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo, ¿Tú dice la Biblia. adoras al creador del universo? A Jesucristo, porque Él es el creador del universo. Por medio de ¿Adoras todo- al por medio creador de- del- Carlos, dame una oportunidad. No sé cómo se llama esa persona. Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Tú adoras a Ahura Mazda? No sé qué es eso. Ahura Mazda era el dios de los persas, del zoroastrismo, el dios de Ciro, el dios de Ciro. Era el creador del universo, también el creador del bien. ¿Tú entiendes de que ese es el dios del pueblo judío? Exacto. Yo adoro al creador del universo. ¿Y tú? No, el mío se llama Jehová. ¿Y el tuyo? Claro. El mío se llama Yahvé. ¿Y Alá quién es? No lo Alá sé. es Yahvé. El creador Alá del es Yahvé. universo. Ellos dicen que es el creador del universo. No, Ellos dicen, pero Eh, tú, por ejemplo, que tienes una Biblia en la Por eso, mano aquí, una yo Biblia en la lo que- mano, en Claro. ningún lado las escrituras Claro. te dicen a ti que tu Dios se llama Alá y que el Dios tuyo Tampoco se le dicen reveló a que un se llama Jehová, ¿eh? Tampoco dicen que se llama Jehová. Yahvé, eso no creo. En Génesis, Yahvé. espérate, en Éxodo capítulo 15, versículo número 3, cuando la Biblia dice, este ¿Dios es se mi llama nombre, Jehová? Yohei Bakei, te lo tengo. ¿Dios se llama Jehová? Yohei Bakei. Yo sé que ¿Se Jehová, llama Jehová o no se llama Jehová? bueno, en un castellano se le llama así, pero el nombre sagrado es Yohei Dios no Bakei. se llama Jehová. Dios no se llama Ella- Jehová. Escúchame, A ver. escúchame. Yahvé, escúchame. Te lo voy a poner más simple para no discutir. Yohei Bakei, las 4 letras del nombre sagrado, es Alá. No, yo no sé, pues eso pregúntale a un judío, Entonces, a un musulmán. ¿cómo tú le llamas a Tu un Dios, catecismo. a un Dios ajeno? ¿Cómo tú le llamas que es el mismo Dios tuyo si tú ni siquiera sabes quién es ese Dios, O de sea, dónde salió, dónde no estaba sabes- Alá? Antes del siglo VII, ¿dónde estaba Alá? Claudio, De la es que misma eso- manera, de la misma manera que tú vienes y dices, yo adoro a A ver. Jehová, y yo te pregunto, ¿quién es el creador del A ver, universo? Claudio, Ok, pues eso dices Claudio, tú. escucha esto. Calaca, escucha, para darle la participación a Luis Mateo. Claudio, es su catecismo, son sus papas, es el Concilio Vaticano II que dice que Alá es el mismo Dios de ellos porque tienen la fe de Abraham, el Dios de los musulmanes, y que tienen el destino de la salvación. Y dicen que Alá es el Dios de los católicos y el Dios de los musulmanes es el mismo. Ahora Calaca también está rechazando y avergonzándose de lo que dicen sus papas, de lo que dicen Que rompa eso, Entonces, catecismo Calaca, con todo que lo rompa. Alá es Yahvé, como A dice ver. tu catecismo, que Alá A ver. es Yahvé. Tu catecismo dice que Alá es el Dios de los No católicos, dice el Dios eso. de los musulmanes. No dice eso, no dice eso. Que no dice eso, oye, pero qué charlatán son ustedes. La palabra dice? Alá, ¿Qué dice? la palabra Alá ¿Qué no es dice? el catecismo. A ¿Qué ver, tú dice? estás diciendo que, a ver, El Dios- tú estás el diciendo Dios de- que soy el charlatán. Dios- A ver, no, espérate. ¿Quién es el Tú Dios de estás los diciendo musulmanes? que el catecismo dice ¿Quién es? Alá. Tú dijiste Tú que tú Alá, eres el que está diciendo eso. tú dijiste que Alá es el creador. Yo te estoy diciendo Yo te el pregunto, creador del ¿quién universo. es el Dios? ¿Quién es el Dios de los musulmanes? ¿Quién es el Dios de los musulmanes? Eso ¿Quién es el pregunta Dios de un los musulmanes? ¿Quién es el Dios? ¿Cómo se llama el Dios de los musulmanes? Que está en Eso tu pregúntale catecismo. a un musulmán. O sea, ya tú no sabes que el Dios de los musulmanes es Alá. Y El ustedes tienen un montón de el videos catecismo- diciendo el que catecismo no Alá dice que Alá es el creador. Tú dijiste que Alá es el creador. El catecismo no dice que Alá. El catecismo dice el Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los musulmanes. Habla de Alá, el Dios de los musulmanes. El catecismo no dice que Alá. ¿Y quién dice? ¿Quién es el Dios de los musulmanes? No es el que lo está diciendo. No, dime tú quién es el Dios de los musulmanes entonces. Ya no es Alá. El único Dios Ok, vivo te lo voy a y preguntar más fácil. todopoderoso. Te lo voy a preguntar más fácil. A ver, no, Alá- yo te lo pregunto a ti. Calaca, yo te lo pregunto a ti. Calaca, escucha. Alá no es el Dios, escúchame, Alá no es el verdadero Dios. ¿Sí o no? Dímelo tú ahora aquí. Alá, Es oye que- lo que te estoy preguntando. Yo Tú no soy como musulmán. católico, escucha. No, pero dímelo tú. Alá, ¿es el verdadero No lo sé. o no es el verdadero Dios? No Tú no lo lo sé. sabes. Tú no sabes Pues yo- quién es el verdadero Dios. yo no- Pero tú dijiste que yo no Yahvé. soy- Yo no soy Tú musulmán. tú dijiste que Yahvé es el verdadero Dios. Ahora no sabes si Alá es el verdadero Dios. Tú De tienes la, dos misma dioses. manera, de la misma manera que tú le dices Jehová. Es que el verdadero Dios es Yahvé y el creador de todas A las ver, ¿y cosas, tú dice por- la a Biblia, ver, fue Cristo. Carlos, ¿tú por qué le dices Jehová? ¿Cómo que porque yo le digo Jehová? Jehová no es Alá. Jehová, ¿Tú por a qué le ver, dices Jehová? ok. A ver, enciende, a ver, espera, yo creo que es el Luisito Lisboa que está acá. Soy Enciende su yo, querido, soy yo. Ya, el Luisito, no, porque estoy asustado, me están hasta advirtiendo.
Luis, ayúdame acá, pero antes, para darle la palabra a Luis Mateo, quédate con esta parte, porque yo veo tanta confusión entre ustedes. Alá es el Dios de los musulmanes y en el numeral 841 se habla del Dios de los musulmanes, que ellos gozan con el destino de la salvación porque tienen la misma fe de Abraham. O a ustedes están cambiando la postura. Ahora yo tengo como 7 videos, unos cuantos de ellos está con Luis Lisboa diciendo sí, cuando se habla de Alá, se habla del mismo Dios de los católicos, porque es el mismo Dios, el creador. Y ahora, espérate, porque Luisito Lisboa no tiene miedo de decir las cosas. Tú sí, Luis no. Vamos a escuchar a Mateo ahora. Mateo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Encienda su micrófono, Mateo. Ahora sí. No, yo entiendo que aquí el amigo que está con su máscara, no sé cómo se llama, nos está tratando de decir que hay un Dios y que ese Dios puede ser Alá, puede ser Jehová, puede ser Yahvé. El asunto es que hay un Dios. Pero cuando nosotros decimos que adoramos al mismo Dios de los musulmanes, ya hay que entender que ahí nos estamos ya cometiendo un error, porque como tú dices, el Dios que adora a los musulmanes es Alá, no es. Y no es dígame una cosa, usted que conoce las escrituras, querido Luis, aquel que rechaza al Hijo, ¿tiene al Padre? No, definitivamente no. ¿Cómo Ok, el Dios de los musulmanes, Alá, no es el Dios verdadero porque rechazan que Cristo murió y resucitó. Le pregunto, los judíos que rechazan que Cristo murió y resucitó, ¿los judíos tienen al verdadero Dios o rechazan al verdadero Dios al rechazar a Cristo? Los judíos que hagan eso no tienen al verdadero Dios. Pero hay judíos que sí adoran al verdadero Dios. Los que aceptan a Cristo, los que aceptan a Cristo. No, espérate, Calaca, porque lo mismo. Así mismo es. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El Dios de los judíos tampoco es tu Dios. Espérate. A ver, Calaca, el que rechaza el Dios de Hijo, los judíos no. A ver. Nomás pero no lo presiones. Pero ¿puedo decir algo al respecto? Espérate, Calaca, deja que hable Luis Lisboa. No lo es. No. Ok. Bueno, quiero decir algo. Luis Lisboa. Espera, deja que hable Luis Lisboa. Mira, primero, Jonathan Rafael. Lo que quiero decir es lo siguiente. El Dios de los musulmanes se llama Yahweh. Primero eso, se llama Yahweh. ¿Cómo? Se llama Yahweh. Mira, Calaca, ¿cómo se pone? No, escúchame. Alá Yahweh es Dios. Escuchá. Alá significa Dios en árabe. De hecho, los protestantes árabes, en su Biblia Reina Valera en árabe, dice Alá. No dice Dios, dice Alá, porque Alá significa Dios en árabe. Si vos buscan en el traductor, ¿cómo se escribe Dios en árabe? Alá. Alá es Dios en árabe. Okay. Lisboa, te voy a hacer una pregunta a ti, fácil y sencillo. 4 en un minuto. Una pregunta, Lisboa. Dios en el hebreo, en el Antiguo Testamento, Dios o Yod-Heh-Vah-Heh es Dios. O sea, cuando escribe Yod-Heh-Vah-Heh está diciendo Dios. Estamos hablando del idioma de los árabes. ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo? O sea, Alá en árabe, escúchame, hermano, pero escucha. Si vos agarrás una Biblia Reina Valera 1960, traducción árabe, dice Alá. Cada vez que dice Dios, dice Alá. Sí, pero discúlpame. Es lo mismo, escúchame. Es lo mismo que yo busque cualquier libro de cualquier religión. Por ejemplo, es como que Baal. ¿Qué significa Baal? Señor. Sí, pero Yahweh es el nombre de Dios. Escúchame. Comparar a Baal con Yahweh. Yahweh es el nombre del Dios de los musulmanes. Escúchame, el pueblo está como ustedes. Elías tiene que aparecer en el escenario bíblico de Primera de Reyes 17 porque está como ustedes, que no saben si es Alá o si es Jehová, si es Baal o si es Jehová. Y entonces aparece el profeta para que ellos entiendan cuál es el Dios verdadero. Con Baal? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver Baal con Baal, con Alá? ¿Qué tiene que ver? No, eso es como la falacia que tú has utilizado, porque por ejemplo, si tú me dices a mí, ¿qué significa la palabra Donai? Es Señor. ¿Qué significa la palabra Baal? La palabra Donai se utiliza para nombrar al Dios de la Biblia. Y es como que tú me digas a mí, bueno, pero también a Baal, la palabra Baal también significa Señor, por lo tanto. Hermano Claudio, el nombre del Dios de los musulmanes es Yahweh.
Se llama El nombre Yahweh. No tiene nada que ver. Yo nada más quiero que hagamos aquí si me dejan hablar, por favor. Saludos a todos. Vamos a darle la No sé si me palabra a escuchan. Jonathan, que subió Saludos ahora. a todos. Saludos al pastor, a Carlos Veloz. Bueno, yo nada más No, quería no, pues decir. yo no soy pastor, Jonathan, yo no soy pastor. Al apologista, ¿no? Ahora sí. Me creo apologista, me creo. Se hace lo que se puede. Un saludo a todos. Calaca, tú dijiste que era que si el Dios de los judíos, me parece que si es nuestro Dios, no lo es. Te digo por qué. Porque nuestro Dios es trino. Ellos no reconocen a Jesús. ¡Exacto! Tú no puedes decir, uno de los atributos del credo niceno es en un Dios trino, dice. Claro, pero hermano, espérate, Lisboa, espérate, déjalo, espérate, Liz, espérate, tienes miedo ahora. Lo fulminó ahora mismo, lo fulminó. No. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Espérate, Luis, espérate, que tú Dios. Bueno, saludos, muchachos. Dios me lo Pero Luis, bendiga. déjalo hablar, Luis. Por ahora Luis no No, pero solamente quería acotar algo, porque ¿sabes cuál es el punto acá para mí? Es que están confundiendo la nociología, o sea, la noción que tenemos de Dios con el conocimiento exacto de Dios. Sí, entonces, está bien. Déjalo que él hable, Lichito, déjalo que él hable, está bien, déjalo que él hable. Tú tienes razón, ok. Continúa, Para Jonathan. empezar, no se puede atrever a hacer esa aseveración del conocimiento exacto porque salió corriendo. Fíjese nada más la tontería que acaba de decir, hermano. Dice, el conocimiento exacto de Dios. ¿Cómo va a conocer él exactamente a Dios? Nadie. Dejaría de ser Dios. En el momento en que tú entiendes a Dios, deja de ser Dios. En fin, esa es otra cosa. Yo, Calaca, mucho respeto. Simplemente Dios no tiene nombre. No sé si me permites. ¿Cómo te llamas? Jonathan, si me permites una pregunta. A ver, y nada más para ver si te estoy entendiendo. Calaca, antes que tú le hagas la pregunta, espérate. ¿Tú estás de acuerdo con Lisboa de que Alá es el Dios de los católicos romanos, verdad? Y el Dios, y el que no acepta a Cristo, pero tiene un Dios que no es trino, es tu Dios también. O sea, tú estás de acuerdo con Lisboa, ¿verdad? Solamente dime eso que tú dijiste, no, yo no lo sé. Ahora dime, tú sabes ahora. Tiene que estar porque ellos están unidos. Tienen que claro, estar de acuerdo porque el Papa los une. A ver, si Calaca, no aquí, ¿qué pasa? Espérate, antes de que tú le hagas la pregunta a Jonathan, ponte la mano en el corazón, que tú sabes que tú me agradas, tú eres un tipo serio. Bueno, tú eres un tipo que busca. Te lo voy a decir así, te lo voy a decir de esta manera. Alá es el Dios de los católicos romanos, ¿sí o no? A ver, espérame. Según Lisboa. Tengo la mano en el corazón. Dale, Calaca, dale. Mira, es un tema que no conozco. Lo que dice Lisboa me hace sentido y yo creo que él es suficientemente inteligente para... Entonces tú le haces... Yo le creo a Lisboa. Tú le crees a Lisboa de que Alá es el Dios de los católicos romanos. Ok. Yo le creo a Lisboa. O sea, un Dios que no es trino es el Dios de los católicos romanos según las incoherencias del catolicismo romano. Continúa, Jonathan, para que luego él te dé la pregunta. Una pregunta. A ver, ¿el Dios de Abraham, el Dios de Moisés y el Dios del David es tu Dios? Es el Dios de las profecías, así es. ¿Es tu Dios? Sí, claro, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Consumado es, que se consumó en el sacrificio del Cordero. ¿El Dios de David es trino? Dios por supuesto, porque es un Dios eterno. Es un Dios lineal, no es un Dios que nace, es un Dios que siempre ha sido eterno. Si tú me dices que Jesucristo no es eterno, te recontrapudres, hermano. Exacto. Te recontrapudres, porque Jesucristo no fue creado. Jesucristo está ahí desde la eternidad. Entonces ustedes están en un pedo grandísimo. Jonathan, espérate, yo estoy tratando de entenderte nada más. Espérate, Jonathan. No, Calaca, queremos entender a ti. A ver. Estamos conversando. Calaca, es que tú fuiste el que dijo, que el Dios de los judíos no es tu Dios, pero si yo te pregunto que si el Dios de Abraham, el Dios de Moisés y el Dios de David es tu Dios, Calaca, escúchame, Calaca, el Dios, a ver, tu iglesia del Concilio Vaticano II, cuando dicen que adoran al mismo Dios, a un Dios misericordioso, que fue lo que dijeron, no se están refiriendo al Dios de Abraham, se están refiriendo al Dios de los judíos actuales. Y de los musulmanes. Esos judíos no es el mismo Dios de Abraham, para empezar. Y si tú me dices que Jesús no estaba en ese Dios de los Abraham y de Israel, entonces tú no conoces cristología y entonces no sé en qué. Carlos, dame un segundito, déjame responderle a él. Mira por qué el Dios de Moisés es el Dios mío, porque el Dios de David es el Dios mío, ¿verdad? Que es el mismo de Pedro y no de la sinagoga de Satanás que está en Israel, que niega el Mesías y lo maldice.
El Moisés del Pentateuco dijo en Deuteronomio 18, Jehová vuestro Dios levantará profeta como yo. El apóstol Pedro dice que ese profeta es Jesús de Nazaret, al cual yo sirvo, por lo cual es el mismo Dios que creía Moisés. El salmista David dice, por tanto, mi alma reposará tranquilamente porque no permitirá que tu santo vea corrupción ni abandonará su alma en el Seol. El apóstol Pedro, que es siervo de Jesucristo y mi hermano mío en la fe, ese hermano mío, ningún musulmán blasfemo, ningún judío, dijo, ¿de quién hablaba? ¿De sí mismo o de otro? Ciertamente la tumba de nuestro padre David está con nosotros. Hablaba de Jesús de Nazaret, a quien vosotros mataste, y Dios resucitó de los muertos. Por tanto, es el mismo Dios. Ahora te pregunto yo, los que están en Israel, ¿tienen la misma fe de Pedro, que era un judío, que le servía al Dios de su pueblo de Israel, que creyó en Cristo? ¿Esperan ellos lo mismo? ¿Sirven al mismo profeta que llegó según los evangelios? Porque si tú eres católico, tienes que creer en los evangelios. Y los musulmanes creen en lo mismo que creía Pedro. Los musulmanes creen en un Dios trino, en un único Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los musulmanes creen en Alá, que ustedes dicen que es su mismo Dios, que tiene la misma fe. Ustedes tienen la fe de los musulmanes, la fe de Satanás, ustedes tienen la fe de aquellos que niegan a Cristo. Tú, Calaca, estás demostrando lo que cree la Iglesia Católica Romana, y nosotros le decimos a muchos pueblos de Dios allá adentro que salgan de ahí, que no es verdad que la fe de Abraham es la fe de los musulmanes. La fe de los musulmanes es la fe que ustedes tienen, una fe ambigua, una fe totalmente divorciada de la revelación bíblica. Entonces, como dijo Luis Lisboa, ¿no ve cómo Luis Lisboa vino a defender a Alá aquí? Sí, Alá es el verdadero Dios, el de nosotros. Ese es el Dios tuyo, Calaca. El de Luis Lisboa, Alá, pero no Cristo, no el Padre ni el Espíritu Santo. Por eso, entonces, a ver, Jonathan, estoy tratando de entender, para entender, espérate, Calaca, para que tú le preguntes a Jonathan. Dime una cosa, el Dios de los musulmanes es el Dios trino que predicaron los apóstoles, que tú dices que es el mismo Dios. Es que yo no soy musulmán. No sé por qué me sigues preguntando cosas de musulmanes. Entonces, ¿para qué los defiendes? Entonces, ¿para qué los defiendes? Tú eres cristiano, un cristiano no puede negar a Cristo. Dime, si me dejaras hablar, pero no puedo yo ni hablar ni preguntar nada. Espérate, ok, Calaca, vámonos al otro lado, vamos al otro lado. Calaca, el Dios de los judíos. El Dios de los judíos, no de los cristianos. Yo no soy judío. Es el mismo Dios que predicaron los apóstoles. Yo no soy judío. Es el mismo. Pero, ok, tú no eres judío, pero dime, ¿tú crees que es el mismo Dios? Es que por eso yo estoy tratando de entenderlos de ustedes. Tu catecismo dice que sí. La Biblia enseña que no. La Biblia dice que no es el mismo, porque el quien niega al Hijo niega al Padre. Quien no recibe al Hijo no conoce al Padre, no recibe al Padre. Déjelo que pregunte, hermano. Déjelo que pregunte lo que quería preguntar, a ver qué dice. A ver, la pregunta, Jonathan. Entonces, ¿tú crees que los judíos actuales no tienen la fe de Abraham? No. Definitivamente no, mataron a Jesús. Ni lo aceptan. ¿Los judíos actuales mataron a Jesús? No reconocen a Cristo. Bueno, tenemos a Milei que dice que si tuviera una máquina del tiempo regresaría a matar a Jesús. Entonces, por eso, ¿tú crees que los judíos actuales mataron rechazan a Jesucristo? Lo rechazan. No mataron a Jesús. No. Oye, la palabra de mira, ¿sabes lo que pasa con ellos? Jonathan, con ellos pasa lo que dijo Jesús a los fariseos. Ustedes llenan la misma medida de vuestro padre. La misma llenan ellos de los anteriores. Yo le voy a preguntar a Luis Mateo. Espérate, Calaca, que ya estamos cerrando. Tiene que hablar Luis Mateo. Luis Mateo, aquellos que niegan a Jesucristo no tienen al verdadero Dios, porque quien niega a Cristo, quien es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, que es un único Dios en tres personas, no conocen al verdadero Dios, no tienen al verdadero Dios, no sirven al verdadero Dios. Ese pueblo, tanto musulmán, es decir, los árabes que aceptan a Alá y tanto judíos que aceptan únicamente a un Dios monoteísta como lo tienen los musulmanes también. ¿Ese pueblo tienen al verdadero Dios o ellos no tienen al verdadero Dios? Enciende el micrófono, Luis. Déjame ver, ya lo encendí. Es que tú me quieres obligar a mí a que yo niegue que Israel, Dios tenga que ver algo con Israel. No, te pregunto. Escúchame, ya tú hablaste. Yo te pregunto. Luis, te vamos a rescatar. Mira, la palabra de Dios te va a rescatar. Mira, un pueblo que niega a Cristo, no lo reconoce como Dios,
no lo acepta, no lo tiene, no confía, o sea, lo aborrece, lo maldice, lo pisotea, está pisoteando a Dios mismo. Ese pueblo, ya sea musulmán o judío o chino o ruso, ¿tienen al verdadero Dios, sí o no? Tengan o no lo tengan, Dios va a ir a buscar a ese pueblo. Bueno, Dios no está buscando, Dios está buscando a su pueblo. La pregunta es, ¿tienen al verdadero Dios todo el que rechaza a Cristo? Cristo va a venir a Israel, veloz. ¿Cómo no entiendes eso? Por gusto pero viene yo Israel. no te estoy, Cristo a ver, Luis, Cristo ¿Por qué viene Israel? ¿Por qué? Luis, ¿Para qué viene Israel? Luis, la pregunta es, yo no te estoy diciendo si viene o no viene, yo sé que viene. La pregunta es, un pueblo que no reconoce a Cristo, que no lo reconoce como el Todopoderoso, que no reconoce que murió y venció a la muerte, que no reconoce que Él es el Salvador, que no reconoce que Él es el Mesías, ya sea musulmán o cualquiera, incluyendo los judíos, ¿ellos tienen al verdadero Dios, sí o no? Si niegan al Hijo. El que niega al Hijo niega al Padre. Los que niegan al Hijo no tienen a Dios, pero tú no puedes hablar de un pueblo como gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, apague las luces. Ese es el evangelio. Eso es, Luis, no tengas miedo, que eso es un falso pentecostalismo que te enseñan aquellos que pisotean y aborrecen a Cristo, aquellos que no le reconocen como el Todopoderoso, aquellos que no lo ven como el que venció a la muerte, aquellos que lo tienen en supuestamente condenado. No seas, mira, los católicos romanos, si tú dices como los católicos romanos, sin embargo, Jesús viene por ellos. Jesucristo viene por todo su pueblo que le reconoce. No, Jesús viene en la segunda venida. Pero espérate, pero ¿por qué que le molesta que uno le hable con la escritura? Mira, a ver, Luis, espérate, yo estoy de acuerdo contigo. El Señor va a venir, va a pisar el monte de los olivos, se va a partir en dos, lo que dice la Biblia. Pero todos aquellos que rechazan al Señor, todos los que lo rechazan no conocen al Padre, no conocen al Espíritu Santo, no conocen al Hijo, no conocen a Dios, porque Dios es un único Dios. Ahora yo te pregunto, Luis, ¿tú crees en la Trinidad? ¿Tú crees que es un único Dios entre personas y que Jesucristo es verdadero Dios y caminó entre nosotros siendo verdadero Dios? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Exacto. Entonces, mira, los católicos romanos ya se tiraron a lo más bajo y podrido del azufre, del olor al azufre, porque dicen que Alá es el verdadero Dios para ellos. Y dicen que los judíos que niegan a Dios tienen al verdadero Dios. Tú no estás de acuerdo, yo lo sé. Entonces, para finalizar, le damos las palabras a nuestro invitado especial, Claudio Milanés, un verdadero pentecostal de pura cepa. Claudio, habla con la fuerza y con el fuego del Espíritu Santo. Habla, Milanés, y cerramos contigo. ¿A quién Cristo viene a buscar? Cristo no viene a buscar a ningún judío que le rechace. El apóstol Pablo le dice a los efesios que a quien él viene a buscar es a esa novia que él compró, que él ganó, según Hechos capítulo número 20, con su propia sangre, que la santifica a fin de presentársela a sí misma como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hebreos capítulo 9, la Biblia dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Los judíos no están esperando a nuestro Señor. Entonces, un remanente de ahí que acepte a Cristo serán salvos junto con los gentiles. O sea, cuando nosotros vemos la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, va dirigida a una comunidad mixta, tanto de judíos como de gentil, que habían recibido el evangelio según el libro de los Hechos, y los judíos le habían perseguido. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: y vosotros que sois atribulados, los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por los judíos que rechazaron al Señor. Y él le dice: ahora vosotros que sois atribulados, dice, porque es justo delante de Dios, ¿verdad?, pagar con tribulación a todos aquellos que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con todos nosotros cuando se manifieste en aquel día el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser admirado en su santo. O sea, todo el que no obedece el evangelio, cuando Cristo venga, mi hermano, se va a tener que tirar de un puente, de donde agarre, de un plato para abajo. Cuando Cristo venga a esta tierra, cuando aparezca, judíos y gentiles que no la hayan aceptado, lo van a sancochar, hermano mío. Entonces,
Saquémonos esa idea, hermano. Nadie que rechace al Hijo tiene al Padre. Jesús lo dijo. Los judíos que se están chocando la pared en un monte, en una piedra allí de Herodes, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejá, no le están sirviendo al Dios de la Biblia. No lo Están conocen. adorando una falsa adoración. Son necios. Y la Biblia dice que la oración del necio es abominación delante de Jehová. La abominación al necio Dios no lo oye. Pero si el tal es temeroso de Dios, a este oye. ¿Y cómo es temeroso de Dios? Aceptando humildemente que Dios el Padre envió al Hijo. Cuando tú rechazas la ofrenda de Dios para la humanidad, cuando tú rechazas ese amor que el propio Hijo de Dios tuvo que encarnarse para venir a decir al final de que no, ellos son salvos. No, nada de eso. Es a través de Cristo. El que no entró por ahí, no hay purgatorio, no hay cristiana sepultura, no hay nada. No hay La Biblia intercesión de dice, santo, no hay la Biblia muertos en el dice, cielo de que pidiendo, no hay nada de eso. ¿qué pasa con ellos, Carlos? Yo invito a la iglesia, a los hermanos que están ahí, a los católicos, a todo el mundo, que lean lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 10. ¿Qué pasa y qué pasará con los que niegan al Señor? Dice, por esto Dios también les envía un espíritu de mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, mis hermanos, Calaca, abandona el catolicismo romano, abandona la falsedad. Luis Mateo reconoció que el que no tiene al Hijo no puede tener al Padre, no puede ser pueblo, no puede ser hijo, no puede ser salvo. Si no tienen al Hijo, no tienen al verdadero Dios. Si no conocen al Hijo, no conocen al Padre. Si no tienen al Hijo, no tienen a Dios, porque el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un único Dios en el Shema de Israel, que existen tres personas: Adonai Elohim, Adonai Ejad. Un único Dios. Qué bueno, Luis Mateo, usted está saliendo del mundo boomeranístico y usted está reconociendo que no pueden tener al verdadero Dios si no tienen al verdadero Hijo de Dios. Gloria a Dios, Calaca. Y Luis Lisboa corrió. Y Luis Lisboa le salió corriendo a Jonathan. Le salieron piernas a la serpiente, le salieron patas otra vez. Calaca, arrepiéntete, sal de la mentira de Alá, sal de la mentira de la sinagoga de Satanás, sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Nos veremos en una próxima entrega, mis hermanos. Esto yo lo voy a poner aparte, esta parte del video, así que estén atentos. Y en el nombre de Jesucristo, nombre Calaca, sobre todo nombre. Saludos, viejo. Entonces, nada más para hacer un resumen. Entonces, desde su punto de vista, para ustedes, todos los judíos se van a ir al infierno. Por no, todo el que no tiene a Cristo, todo el que no tiene a Cristo se pierde. El que Dios no le bendiga, tiene a Calaca. Cristo, el que no Estás tiene a Cristo. tiempo. Estás a tiempo, no Calaca. El que no tiene a Cristo no tiene la salvación. No. Qué bueno camino, que ustedes no son Dios, porque si no ya habían exterminado. Y qué bueno que tú te estás dando cuenta que el catolicismo romano lamentablemente tiene muchas doctrinas contrarias al evangelio. Ni Alá, ni los que rechazan a Cristo. Un camino, una verdad y una vida. Hermano, nadie viene al Padre. Hermano, ¿y por qué Calaca? Pero Calaca discute eso con nosotros. Estamos de acuerdo. Pero mira, Jesús vio hasta Luis está de acuerdo. Hasta Luis está de acuerdo. Los judíos, hombre. No, eso no es verdad. Los que reconocen a Cristo tienen el camino de salvación. El que no tiene al Cristo no tiene al Padre. El que reconoce a Cristo, a Cristo ya no es judío. Exacto. No, porque tu nueva ciudadanía es la ciudadanía celestial. Porque tu nacionalidad pues no todos los judíos para el infierno. Ok, Calaca. Toda persona que acepta a Cristo, solamente hay salvación por medio de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Solamente usted recibe la vida cuando usted reconoce a Cristo. Tú, amén, lamentablemente, con Alá, tú te puedes ir con 20,000 vírgenes allá al apagón. Al infierno. Al apagón. No, ya no saben qué decir. Un día lo rechaza, un día lo va a aceptar, veloz. No digas que no. Ojalá y algún día lo acepten, pero mientras tanto no tienen a Dios porque no tienen al Hijo. Dios me lo bendiga. Hermano Carlos, que Calaca le haga la misma pregunta a Horacio Justo y a los lefebristas que opinan lo mismo que nosotros. Es increíble. Ellos opinan lo mismo que nosotros. Señores, es increíble. Es increíble, Jonathan, desde que tú llegaste aquí pusiste todo en raya, salió corriendo Luis Lisboa. Es increíble que esta gente prefieran servir a Satanás y que pisoteen a Cristo cuando hay personas, hay religiones, hay organizaciones, instituciones que pisotean el sacrificio más precioso que no merecemos,
solamente para defender a Alá o para defender a los que pisotean a Cristo. Esto no, bueno, la Biblia lo enseña, que el corazón de muchos se enfriará. Sí, Calaca, así es. Luis Lisboa y católicos, salgan de ahí, solamente háganle caso al único camino, verdad y vida, a Cristo Jesús. No por etnia se salva, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. El que no tiene la fe de Abraham, que es la fe en Cristo, no tiene a Dios. Nos veremos en una próxima. Nos vemos. Jonathan, ya tú Saludos, sabes, nos siempre vemos, hermano. bienvenido. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, gracias a Milanés, ¿verdad? Claudio Milanés, evangelista y predicador evangélico pentecostal, poniendo los puntos sobre las íes. Nos veremos en una próxima y que el Señor les bendiga en el nombre de Jesucristo. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Como trueno que suena, el espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor,